58, Héctor, no lo escucho contento con el video del ministro. Le hago una Benedetti. pregunta Señor, a usted. Héctor, le hago una pregunta. Diga. Si la cifra sí es de 1.800.000, ¿Qué? ¿qué? Ah, bueno, No. pero hay que esperar. Y es que va a ser de 1.800.000. Entonces, ¿qué? O sea, padre. yo no entiendo mucho. Sí, o sea, se puede molestar el ministro Sanguino, pero el ministro Benedetti tiene información privilegiada de que esa va a ser la cifra, entre otras cosas porque el propio presidente la ha anunciado. El presidente de la República ha dicho que va a ser un aumento significativo del salario mínimo y claro que va a estar del orden del 10%. Yo creo que más, Héctor. El 1.800.000 da 11%, porque eso obviamente incluyendo el subsidio de transporte. ¿Sabe ¿no? cuánto Como aumentó en el unos pretenden de 2023? que no. Aumentó 16%. Sí, pero porque Pero con una inflación veníamos de alta. una inflación de 10% De dos o algo dígitos, así. exacto. Sí, en cambio ahora tenemos una inflación de 5% o de 5 un poco más y vamos a tener un aumento del 10%. Eso yo creo que cualquier persona que esté en los negocios y que tenga que hacer cálculos alrededor del valor del salario mínimo el año entrante debe poner la cifra de Benedetti si no quiere engañarse. Es que lo que hizo el ministro Benedetti fue coger a patadas esa mesa de negociación, la rompió y ahorita lo que está haciendo el doctor Sanguino es tratar de repararla con Super Bonder, con el martillo y la puntilla, pero va a ser muy difícil y no sé, el empresario que se sienta ya a negociar, el líder gremial, si ve que tiene sentido sentarse en esta oportunidad cuando ya está sobre esa mesa esa cifra de 1.800.000 Pues veremos pesos qué pasa. y como igual como dice- Eso iba a amenazante, decir, ¿no? Víctor, eso iba a decir Víctor, perdóname ¿Amenazante María quién? Consuelo, que iba a decir ministro. que yo pocas veces estoy de acuerdo con el doctor Cabal, el presidente de FENALCO, pero esta vez estoy de acuerdo. Francamente creo que no hay que ir a esas mesas de negociación porque la decisión está Ya está tomada tomada. y eso va a ser una pantomima. Pero adicionalmente, María Consuelo. él amenaza y dice, mesa va a haber con ellos o sin ellos. Que jartera que a uno lo inviten diciéndole que su presencia es inocua de todas maneras, porque eso es lo que está diciendo entre líneas. Vamos a hacer el ritual de la mesa, aunque ya el ministro de Todito haya anunciado con anterioridad en cuanto va a quedar el salario y le quite además la función al ministro de Trabajo, que esa es una de las pocas que tiene claras. Es que creo que ahí hay un punto y es que el ministro Benedetti termina incursionando en predios que son del ministro Sanguino. Sí, pero Aurelio. Pero lo que ha dicho Sanguino es lo que ayer hablamos, que va a subir a 1.800.000 con el subsidio de transporte incluido. Hagamos un poquito de memoria. Para el año 2023, que es fruto del acuerdo de finales de 2022, cuando estaba el gobierno de Petro, el salario mínimo más subsidio de transporte fue 1.300.000. Ahora, si va a quedar para 2026 en 1.800.000, Sanguino tiene razón cuando dice que al comparar las dos cifras, el alza del salario nominal sería del 38% y real significaría más o menos del 24%. O sea, se ha subido el salario del 2023 para hacerlo en el 2026 en un 24%, habrá que descontarle la inflación que haya en el 2026 y al final tendremos una alza efectiva del 20% real sobre la inflación. Pero aquí hay algo que dijo el doctor Sanguino que lo escurrió así de contera en la entrevista, según las teorías económicas en las que el gobierno cree. Y es que precisamente en esas teorías económicas es que el gobierno se ha equivocado. Porque mire usted, nos dicen, no, hemos subido el salario mínimo y el desempleo está en el 8 y pico y va a ser en promedio en el año 2025 el 9%. Correcto, pero es que eso no se ha expresado en la disminución del empleo. Se ha expresado es en el aumento de la informalidad. Colombia no ha podido rebajar del 56% la informalidad. O sea, la gente sale del empleo formal y se va para el empleo informal y obvio la tasa de desocupación baja. Pero estamos perdiendo empleos formales que en última son los que definen el avance de la economía. Sanguino precisamente dice, tenemos una Producto Interno Bruto que está creciendo a más del 2,5. Y yo le hago una pregunta, ¿cómo crece el producto al 2,5 si el empleo formal apenas crece al 2 y la productividad es muy bajita?
aquí hay una discusión de fondo, porque en últimas, Ricardo, y con esto termino, la equivocación del gobierno son precisamente sus teorías económicas. Ellos están en la teoría keynesiana de que si usted aumenta la demanda, la economía aumenta de contera. Y para que no se me diga que estoy citando a un neoliberal, voy a citar nada más ni nada menos al doctor Eduardo Sarmiento, tal vez el más antineoliberal de todos nuestros economistas. ¿Qué dice el doctor Sarmiento dice, Palacio? el problema de la economía colombiana no es de demanda, es de oferta. Se ha vulnerado el ahorro y con el ahorro se ha vulnerado la inversión y por lo tanto a una demanda que incluso se aumenta con las remesas, que sabemos que han crecido enormemente, no hay una respuesta en la oferta. Aquí lo que el país tiene que hacer, paralelo si quiere aumentar los salarios, es crear incentivos para aumentar la oferta, para aumentar el ahorro, para fomentar las exportaciones, con unas exportaciones que tiene un dólar de 3.800 pesos que abarata las importaciones y las golpea también. Es muy difícil. Es decir, la cosa no es tan simplona como lo dice el doctor Sanguino, cogiendo el texto de Keynes y recitándolo acá en Blue Radio de mala manera. Álvaro, sobre el salario mínimo hablamos sobre la discusión entre los ministros Sanguino y Benedetti. Claro que va a ser de alrededor de 1.800, 17.000 y pico el salario, o 1.700.000 y pico, perdón. Pero eso se sabe desde antes del video de Benedetti. Hace semanas el presidente Petro habló del 10%, que hay que acordarse que no, tampoco es para escandalizarse. De 10.13% fue el último de Iván Duque, o sea que va a ser igual. Claro, en ese momento la inflación estaba más o menos en el mismo nivel que ahora. Pues ¿por qué? Porque había elecciones cerca. Y los empresarios, algunos yo voy diciendo desde hace varias semanas que de pronto no iban porque sabían que el gobierno estaba del lado de los trabajadores. Pero es como si en años anteriores a esos los trabajadores hubieran dicho que no van a la mesa porque sabían que los gobiernos anteriores estaban a favor de los empresarios. Y va a pasar por dos razones. Hay un espacio macroeconómico, porque pues la inflación realmente está controlada. No está bajando, pero está controlada. El desempleo ha bajado un poco, el crecimiento económico es aceptable y pues estamos cerca de elecciones. Entonces están todas las condiciones dadas para que sea ese 10%. Sí, Víctor, las minutas del Banco de la República no son tan optimistas como Álvaro. Me da pena con Álvaro y hay unos mensajes muy potentes y relevantes en estas minutas, Ricardo, en las actas de la última reunión de la semana pasada cuando quedaron estables las tasas de interés. Y aquí hemos hablado de dos escenarios, o de mantener estable la tasa o de bajar la tasa de interés de referencia por estos temas de la inflación. Pero en estas minutas se muestra una tercera tendencia que está tomando fuerza y es la de volver a cambiar el ciclo y volver a subir las tasas de interés. Mire lo que dice el documento. Dice que varios miembros de la Junta Directiva señalaron que se podrían considerar aumentos futuros de la tasa de interés si se materializan algunos riesgos inflacionarios muy fuertes que no son despreciables. Entre ellos, y lo dice el Banco de la República o algunos de los miembros de Junta, si el incremento del salario mínimo resulta tan elevado como lo ha insinuado el gobierno, lo cual se conjugaría con la propia inercia inflacionaria que se deriva de una inflación alta al finalizar 2025. Así que, Ricardo, si se produce, es lo que dicen algunos miembros de la Junta, un ajuste salarial muy por encima de la inflación, esto podría, porque la inflación no está controlada todavía, está por fuera de la meta y lleva así 5 o 6 años, esto aumenta posibilidades de que en el Banco de la República cambien de parecer y empiecen a subir tasas de interés. Es que es mucho, de todas maneras es mucho. Estamos hablando de que hoy tenemos una inflación que efectivamente está en torno al 5% y se está hablando de un aumento del salario mínimo del 10%, es decir, del doble, y eso es muchísimo. Es cierto, digamos, que el gobierno de Gustavo Petro subió en el año 2023 el salario mínimo en un 16%. Sí, 16%, pero resulta que la inflación del año inmediatamente anterior había sido del 13%. Entonces, en últimas, lo que hizo fue que lo ajustó en un 23%, digamos, por encima de la inflación. Aquí estamos hablando de un 100% más, estamos hablando del doble. Y eso se convierte, Víctor, en una especie de profecía autocumplida en donde, si obviamente se suben en ese nivel el salario mínimo, le afecta a usted otra vez. Arriendos, multas, pago colegios, pago un montón de cosas que van jalonadas
relacionadas necesariamente al aumento del salario mínimo, no necesariamente los indexados, porque se acuerda usted que han ido sacándolos de esa enorme lista que eran más de 200 bienes y productos indexados. No, pero hay cosas que sí siguen. O sea, usted, el colegio de su hijo, Ricardo, pues necesariamente, si suben el salario mínimo, la gente que trabaja ahí, los celadores, los trabajadores, las señoras de la limpieza, del aseo, les toca a ellos también entonces subirse por encima y empezar a ajustar por todas partes. Los arriendos, pues cómo no. El costo de vida se sube y por eso es que se vuelve una profecía autocumplida. Tenemos inflación otra vez entonces por encima del 5% y lo peor de todo, entonces el Banco de la República, en un momento en donde el mundo empieza a bajar tasas de interés, en los Estados Unidos todos están a la espera de que bajen las tasas de interés, más todavía la Reserva Federal, y le toca entonces al Banco de la República, apriete clavijas, suba, porque el salario mínimo se les fue la mano en el gobierno y lo subieron el doble de la inflación. Hablaremos mucho más del salario mínimo, de esta discusión y de la